aquí estamos nuevamente en Vox Populi. Recordemos que en la dirección está Marcelo Sagredo, en la conducción que les habla Gonzalo Gutiérrez, y como panelista tenemos a Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. Recordemos que este espacio se transmite desde el bote Salvavidas, donde nos encontramos aquí en el Muelle Prat, con esta hermosa vista, ¿cierto?, al mar, llueve, bueno, pero lo importante es que aquí usted puede disfrutar de la mejor comida marinera del puerto. Se transmite por la señal digital de Facebook Live a través de la página mstv.cl y también en la página de Facebook Ser Valparaíso. Esta vez está con nosotros Rodrigo Soto Lagos, que está aquí en mi izquierda, psicólogo y doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con pasantías doctorales en Brasil, Colombia e Inglaterra. Ha realizado cursos de capacitación en políticas públicas en Estados Unidos y sobre psicología del deporte en Grecia. Su trabajo científico lo realiza desde el análisis cualitativo de las políticas públicas en áreas tales como salud, educación, trabajo y estudios sociales del deporte. Es académico en la Universidad Andrés Bello, donde dirige el grupo de investigación en deporte, actividad física y sociedad. Ese es nuestro invitado Manuel Tovar. ¿Cómo estamos? Hola Gonzalo, ¿cómo está Marcelo? En un nuevo programa de Vox Populi. Oye, tenemos el grato placer de tener con nosotros a Rodrigo, que nos va a hablar de una temática bien importante, que son los análisis de las políticas públicas, pero él lo hace desde un punto de vista cualitativo. Y eso, digamos, es un asunto que nos interesa mucho escucharlo. Ahora, quería preguntarte, Rodrigo, por la biografía que tú tienes, hay mucho espacio, digamos, en otros países, digamos, tú tienes, digamos, incluso eres líder en una asociación, digamos, latinoamericana sobre estos temas, así que cuéntanos un poquito de eso para saber bien, digamos, tu currículum. Súper. Bueno, como mencionaba recién, tuve la oportunidad de estudiar psicología en la Universidad Católica de Valparaíso, hice un doctorado también en la Católica de Valparaíso y hice pasantías en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, y desde hace 6 años aproximadamente coordino un grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que se llama Deporte, Cultura y Sociedad. Y ahí estamos agrupados investigadores e investigadoras de países de Latinoamérica, el Caribe. Entonces cotidianamente nos vinculamos con gente de Argentina, de Brasil, Colombia, México. También se ha sumado gente de España, de Italia. Entonces, afortunadamente tengo la oportunidad de trabajar en red con personas que miran las políticas públicas en deporte desde sus países y vamos compartiendo ideas, reflexiones, trabajos de investigación, evidentemente. Y ahí, en ese vínculo con otros países, yo creo que algo interesante que lo hablábamos también hace un ratito, en ese vínculo con otros países uno se da cuenta, o sea, tiene la oportunidad de comparar o de conocerse como país y tiene la oportunidad también de ver qué similitudes tenemos, qué diferencias tenemos, tomar ideas para ver dónde podemos avanzar y así. ¿Sí? Yo creo que el vincularse con otros países implica o invita a analizarse uno como país o como persona y también a reconocer que sin duda estamos en red y que trabajamos en red. Así que, bueno, eso ha sido, es parte de mi trabajo, una suerte que tengo. Claro. Y es bien interesante. Es bien interesante porque ahí en ese marco se pueden dar los estudios comparativos que son realmente muy provechosos para los investigadores. Oye, hagamos una pequeña pausa, Rodrigo, cuidado, aquí Rodrigo. Llega, digamos, aquí don Gonzalo López nos atiende aquí del restaurante, así que compartamos. Nos tiene mucho cariño aquí y don Gonzalo. Para el día frío. No, para el día frío con lluvia, claro. Oye, te pasaste, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Oye, ¿Te cortamos la inspiración de repente? No, pero una parte. Estaba diciendo yo que el tema de tener relaciones con otros países en la misma disciplina es muy propicio para los estudios comparados. Que recién nos acaba de decir Rodrigo. Y muchas veces en estas asociaciones hay fondos de investigación que promueven estos estudios comparados, porque realmente esa es la riqueza que tienen.
Claro. Oye, y dime tú ahora eres de la Universidad Andrés Bello. Ujú. Ahora, ¿haces docencia ya o solamente investigación? Hago docencia, un curso por semestre, pero sobre todo mi trabajo se enfoca en investigación. Mi rol es de investigador en la universidad, pero trabajo también haciendo docencia durante el semestre. Pero eso, sí, sobre todo me dedico a investigar. Actualmente estoy en el tercer año de una investigación Fondesit, cerrando el proyecto, que es sobre políticas públicas que llevan, entre comillas, ¿no? Que llevan o que invitan a las escuelas a aumentar la actividad física. Entonces, son iniciativas que vienen desde salud, educación, deporte y que se alojan en la escuela. Entonces, en estos últimos 3 años he estado trabajando en eso con el equipo de investigación, con el grupo GIDAF. ¿Cómo se llama el grupo? Grupo GIDAFS, Grupo de Investigación en Deporte, Actividad Física y Sociedad. ¿Sí? Nosotros miramos la actividad física, las prácticas corporales y el deporte desde un punto de vista social y cultural. Muy interesante. Ahora, para abordar esta temática, el análisis que ustedes hacen no es con los datos, con números, sino que es un análisis cualitativo. Digamos. Cualitativo. No sí. cuantitativo. No cuantitativo. cuantitativo. Claro, no, porque en el fondo, digamos, lo que nos pasa a nosotros es que siempre tenemos entrevistados que le ponen más énfasis al cuantitativo. Claro. Y El número muchas de- veces se dice que eso es ciencia, ¿no? Lo que hago yo es absolutamente ciencia también, pero es ciencia cualitativa. Claro. Entonces hacemos análisis de política pública desde las personas, para poder explicarlo más en concreto, ¿no? Tradicionalmente la política pública se investiga o se analiza desde un punto de vista económico, que es muy importante por cierto, Claro. desde un punto de vista económico, en donde uno analiza el costo-beneficio, entonces cuánto se invirtió, cuántas personas fueron beneficiarias, y eso me lleva a hacer un cálculo y a en el fondo a decidir si esta política fue efectiva o no. Desde el punto de vista cualitativo, tomamos un programa o tomamos una política pública y vamos al contexto, a lo local, para preguntarle a las personas y a las comunidades cómo viven esta política pública, cómo los afecta en su vida cotidiana. Entonces, ese es el trabajo de investigación cualitativa en política pública. En el fondo, preguntarle a las personas que son o que somos afectadas por programas e iniciativas públicas, en el fondo, cómo viven esto en su vida cotidiana. Y ahí, desde mi punto de vista también, que es lo que analizamos y lo que publicamos, nos damos cuenta de que hay varios temas, varias dimensiones que no siempre son visibles para quien piensa la política, para quien decide las propuestas públicas. Entonces, nuestro interés es hacer visibles esas dimensiones para que las iniciativas públicas puedan mejorar continuamente. Excelente. Oye, y veamos cuáles son esas dimensiones, porque entiendo que hay todo un círculo en la cual tú examinas cada uno de ellos, creo que son como 5 Sí. dimensiones. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? Y vamos una por una analizando, digamos, Súper. ¿cierto? En la investigación que estamos desarrollando, buscamos comprender lo que viven las escuelas públicas, subvencionadas y privadas, a la hora de aumentar la actividad física en sus establecimientos. Bajo el supuesto de que, o bajo el diagnóstico más bien, que dice la Organización Mundial de la Salud y también Ministerios de Salud, Educación y Deporte, de que somos un país muy inactivo físicamente. Sedentario, dicen algunos otros. Hay conductas sedentarias que son, en ciencia se distinguen esos dos conceptos, sí, pero en el fondo somos un país inactivo físicamente, y eso va de la mano con la conducta sedentaria. ¿Sí? La conducta sedentaria, yo no soy experto en esa dimensión porque se trabaja más desde la fisiología, pero la conducta sedentaria en el fondo obedece a el estar en estado de reposo por un tiempo prolongado. La inactividad física es no cumplir con la dosis o con la recomendación que hace la OMS de hacer actividad física semanal. ¿Sí?
¿sí? Que cada vez, en el fondo, hoy la OMS dice idealmente... Desde que Gonzalo hace actividad semanal. Hay que tener cuidado que es el cinturón negro. Eso. Dale una actividad física más o menos. No, es de más o menos que nada. Ya. Ya. Entonces, bueno, la inactividad física es no cumplir con esa dosis que dice la OMS. Básicamente, desde la última encuesta nacional de deportes del Ministerio del Deporte 2021, cercano al 80% de la población nacional es inactiva físicamente. Entonces es un problema social que varias iniciativas o algunas iniciativas públicas han puesto foco, para resolver este problema que es social, han puesto foco en los individuos. Entonces nos han dicho a través de las distintas intervenciones o a través de distintas iniciativas públicas que tenemos que cambiar nuestras conductas, o sea, tenemos que movernos, tenemos que ser más activos en la vida cotidiana, y eso en los últimos 15, 20 años no ha resultado. Imagínate con la pandemia, ¿cómo habrá sido? Fue Ahí sí que fue grave. aumentó aún más la inactividad física por razones obvias. Entonces, ¿qué nos preguntamos Ya. nosotros? El Estado de Chile está invirtiendo dinero, está generando política pública para que nos activemos, Sí. y eso no está generando el efecto que podría generar, ¿sí? Podría ser de otra manera. O sea, algunas personas han tomado la invitación de moverse, pero la gran mayoría no. Entonces, con el estudio cualitativo de política pública, nosotros tomamos el modelo ecológico para analizar esta situación, desde las escuelas hacia la sociedad, o sea, desde lo local hacia lo global. Y este modelo ecológico tiene 5 dimensiones, que ya bien tú decías: la dimensión individual, la interpersonal, la organizacional, lo comunitario y el plano de políticas públicas. Entonces, en cada una de estas dimensiones nosotros pudimos construir resultados a partir de entrevistas a establecimientos, como ya decía, públicos, subvencionados y privados de Chile, y nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, desde el plano individual o intrapersonal, hay cambios en niños y niñas que se marcan un quiebre a la hora, según las personas que entrevistamos, que marcan un quiebre en el desarrollo. O sea, ¿qué nos decían las personas que entrevistamos? Desde kinder hasta sexto básico, todos juegan, niños y niñas juegan en el fondo sin tener ninguna preocupación. Juegan libre, el recreo corren todo el día, nos decían muchas veces, como para graficarlo, niños y niñas salen a recreo y entran todos transpirados o que se revolcaron en la tierra jugando mucho. Y en sexto básico, cuando empiezan a aparecer los atributos corporales, en el fondo cuando ya comienza la adolescencia, hay un quiebre. Mujeres se apartan cada vez más de la actividad física y los niños nos mantenemos jugando a la pelota hasta bien grande, parece. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta de que hay un desafío para los profesionales de la educación física, pero también para los equipos directivos, de considerar este quiebre. ¿Por qué? Porque las niñas están necesitando un trato distinto, ¿sí? El trato distinto no quiere decir que los niños sigan haciendo 30 flexiones de brazo y las niñas 2, no. Sino que se considere, por ejemplo, su ciclo menstrual, porque cuando están menstruando, ellas nos decían que sienten muchas veces vergüenza o inseguridad. Entonces, ese tipo de dimensiones o de cuestiones que son cotidianas, creemos nosotros que es interesante integrarlas a la educación física y que los equipos directivos también puedan planificar considerando esta dimensión, ¿sí? Desde el punto de vista, como decía, intrapersonal. Ahora, desde el punto de vista entre las personas, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes han...? Es súper interesante esa dimensión, porque nos damos cuenta de que para aumentar la actividad física o para mantener la cifra en las que estamos, ahí ambas líneas se pueden analizar, son muy relevantes los amigos y el apoyo de la familia. Entonces, ¿qué nos dicen cuando investigamos a las personas que son activas? Nos dicen: yo en este lugar la paso bien, tengo amigos, voy con mi familia. Entonces, se siente goce, se siente placer, se vive... Muchos decían muchas veces también, me siento feliz en este lugar.
versus quienes no son activos o las niñas que se consideraban no activas, contaban emocionalidades contrarias, ¿no? En esta clase o en este taller me exigen más de lo que puedo dar, no me tratan bien, me siento mal, entonces no se vive con alegría, no se vive con goce la práctica de actividad física. Entonces, en la dimensión entre las personas, es muy importante que la actividad física o el deporte construya relaciones de amistad y que la familia tenga un rol. Aquí también considerando lo que nos decían profesores y profesoras, la familia tiene que tener un rol no de un profesor más dentro de la clase o dentro del club deportivo, sino que un rol que distinga las actividades que hace el profesor o el entrenador de la familia, ¿sí? Muchas veces pasa que esto ya fuera de la escuela, en el mundo del deporte, muchas veces entrenadores dicen tengo 5, 6, 8 entrenadores fuera de la cancha y yo soy el único, porque la familia muchas veces no sabe cuál es su rol. Entonces intenta aportar en el juego, claro. Opina que vayan para allá, Claro. que salgan. Tira la pelota para acá. Claro. Claro. Entonces, bueno, es entregarle un rol a la familia, y sobre todo, que para nosotros esto es clave, que la actividad física que uno realice o que el deporte que realice promueva relaciones de amistad. Eso implica cuestionar un poquito la competencia. La competencia, ¿qué nos dice? Nos apasiona muchas veces, pero ¿qué nos dice la competencia? Hay gente que es buena y otra que no es buena. Entonces, cuando instalamos la competencia, ya los niños y las niñas se tienen que identificar en uno de esos dos polos. Entonces, creemos que debería, quizás en las etapas tempranas, posponerse un poquito la competencia para que sobre todo se viva la alegría, se construyan relaciones de amistad, etcétera, para que en el fondo se instale la práctica de actividad física en la vida cotidiana. Correcto. Ya, hacemos una pausa, Rodrigo. Seguimos hablando con Rodrigo Soto, pero hacemos una pausa para seguir conversando con él aquí en el Bote Salvavidas. Retomamos este diálogo con Rodrigo Soto. Quería preguntarte, Rodrigo, ahora después de este análisis que estás haciendo, respecto ahora de la relación entre las escuelas públicas, privadas y subvencionadas, ¿cierto? Sí. Es distinto el rol que cumplen ahí, Sí. que han descubierto muchas cosas ustedes. Es súper interesante eso. De hecho, se aborda en la tercera dimensión de análisis del modelo ecológico, que apela a la organización. A la organización ahí. Nosotros vimos que hay diferencias y similitudes entre los distintos tipos de administración de los establecimientos educativos. Similitud, lo que mencionaba al principio, de la diferencia entre niños y niñas en la clase de educación física es transversal si es colegio público, si es privado, si es subvencionado, pasa lo mismo. Ese quiebre en el desarrollo es similar. Ya. Entonces, equipos directivos tienen que gestionar o tienen que generar acciones para resolver ese problema. Creemos nosotros como una propuesta. Y diferencias que nos dimos cuenta, una que yo creo que es bien potente, es que existe entre los colegios públicos una mayor relación entre sí y un menor vínculo con el Estado. Alguien podría decir por razones obvias, pero algunos privados nos decían que no es tan obvio. Pero sí se genera, en el fondo hay una asociación entre colegios privados para hacer actividad física y deporte, hay competencia y el Estado no participa tanto en lo que hacen ellos. Las escuelas públicas, por su parte, están más desarticuladas entre sí y tienen una mayor dependencia de las políticas y programas del Estado. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que nosotros creemos que es potente y que al no ser algo natural, sino que en el fondo si alguien considera que eso es problemático, se puede llegar a transformar. Entonces, nos llamó la atención eso, las escuelas públicas, si bien en varias regiones muchas veces son más que los privados, están más desarticuladas.
versus los privados, que están más articulados y con menos vínculo hacia el Estado. Entonces, como una gran diferencia, vimos eso. También, quizás de forma transversal, otra cuestión que creo yo que es interesante es que a nivel de organización, profesionales de la educación física tienen un rol, pero también lo tienen los equipos directivos. Entonces, las creencias que tienen los equipos directivos, aquí independiente si es privado, subvencionado o público, las creencias que tienen los equipos directivos respecto de la actividad física, las prácticas corporales, los deportes, es muy importante. Entonces uno puede trabajar también a nivel de equipo directivo y a nivel de las actividades que hacen los profesionales de la educación física en los colegios y también otros profesores. Una de las premisas con las que trabajamos nosotros es que la actividad física en el establecimiento educativo no solo es competencia del profesional de la educación física, sino que está en toda la comunidad. Entonces, cada actor o cada actriz de la comunidad tiene un rol que puede, en el fondo, tiene un rol que pueden ejercer alguna función respecto de este tema. Entonces, a nivel de organización, eso vimos. Luego está otro punto que nos pareció importante, es la dimensión de la comunidad. Y ahí nos dimos cuenta de que el acceso y el uso de los espacios comunes es muy importante. Acceso, que nos decían las personas que entrevistamos, acceso, por ejemplo, a plazas. Las plazas hoy en día nosotros decimos, son para todos y para nadie al mismo tiempo. Tenemos alrededor de entre 2 y 5 tipos de plazas genéricas para todo el país y esa estandarización del espacio público, del acceso al espacio público, también nos genera mucha comodidad en niños y niñas, ¿sí? Nos contaban, por ejemplo, niños que estaban en enseñanza media, que nos decían, tengo una plaza cerca de mi casa y no la puedo usar porque los juegos son para niños muy chiquititos. O al revés, apoderadas nos decían, tengo una plaza cerca de mi casa, pero mi hijo tiene 4 o 5 años y, no sé, el balancín o el refalín o los columpios son para niños más grandes. Entonces, ese sinsentido de pronto es algo que también nosotros vimos en la investigación y que creemos que es algo que se puede poner a discutir y se puede transformar. En la plaza también, como último punto, un factor importante es la seguridad. Entonces, si yo me siento inseguro o insegura para ir a la plaza, o siento que ese espacio no es seguro para mí y para mi hijo, probablemente no lo voy a usar. Entonces ahí también hay algo que es importante gestionar respecto a la seguridad, a la sensación y objetivamente una dimensión de seguridad en las plazas, en el acceso al espacio. Y los patios, digamos, en la escuela, oye, sí. ¿Qué pasa? Ahí es la línea que nosotros decimos el uso del espacio. En la escuela podríamos decir que la dimensión seguridad está, ¿no? La escuela, afortunadamente, para la gran mayoría de los estudiantes es un espacio seguro, por tanto hay un espacio que se puede usar para jugar, para hacer actividad física o deporte. Pero nos decían estudiantes, también profesores, profesoras, nos decían que, por ejemplo, el patio está usado regularmente por niños que juegan fútbol. Entonces, la centralidad del espacio del patio de la escuela, sobre todo es para jugar fútbol, y las personas que no juegan fútbol o las niñas regularmente están en sectores periféricos de la centralidad del patio. Entonces ahí nosotros decimos también que el uso de este espacio es algo que profesores y directivos también podrían considerar, y obviamente también las políticas públicas desde un punto de vista más amplio. Ahora, ¿se usan los patios, oye, fuera, digamos, ¿no es cierto?, de el tiempo escolar? Uh-huh. Porque a veces uno ve que hay colegios, digamos, ¿no es cierto?, que los patios en la tarde no se usan para nada, digamos. Sin embargo, a lo mejor es posible, digamos, que se hagan actividades extracurriculares en los temas físicos. Uh-huh. Ese es un punto muy interesante, porque con esa pregunta yo creo que se vinculan los temas que nosotros buscamos vincular. En la escuela no solo está presente, por decirlo institucionalmente, el Ministerio de Educación, sino que también está el Ministerio del Deporte, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces hay varias instituciones
actuando en la escuela al mismo tiempo muchas veces. Entonces, hoy hay algunas experiencias que son particulares. Bueno, sobre todo los establecimientos privados tienen la experiencia de abrir el establecimiento los días sábados, incluso domingos, para algún tipo de actividad. Sí. Las escuelas públicas, nosotros en la investigación nos dimos cuenta que no es muy común eso. Claro. Eventualmente ocurre, pero ahí hay una infraestructura que está el fin de semana subutilizada. Claro. Podría ser una línea de análisis. Sí, claro, podría ser una línea de análisis. Sí, está la escuela. Está cerrada la escuela. Si no, muchas veces está regularmente cerrada. Claro. Sí. Porque entonces, hay gasto municipal después, pues. Claro, seguramente le tienen que pagar al paradocente, digamos, claro, y eso no está considerado. No está considerado, justamente. Sí. Puede ser. O sea, ahí, nuestra investigación, como ya decía al principio, es cualitativa. Nosotros producimos información o conocimiento a partir de entrevistas, o sea, de preguntarle a las personas. Claro. Y algunos equipos directivos de establecimientos públicos nos decían eso. O sea, a mí me gustaría abrir mi escuela el fin de semana o en la tarde para, en el fondo, ofrecer distintas actividades, pero es muy difícil, tanto por gestión o por burocracia, nos decían, pero muchas veces también por cómo se mueven los recursos económicos. Claro. Entonces, ahí también nosotros, cuando terminamos los estudios, concluimos y generamos recomendaciones. Entonces, una de las recomendaciones está en esa línea también. O sea, la escuela pública se puede gestionar de otra manera para que ofrezca también actividades, porque hay infraestructura. O sea, puede ofrecer actividades porque hay infraestructura, hay que gestionar en el fondo. Y las políticas públicas, la última dimensión es esa que bien interesa vincularla también con los actores, digamos, que tienen decisiones. Eso, digamos, yo creo que un poco el leitmotiv que tienen ustedes al investigar, ¿o no? Exactamente, sí. El leitmotiv es conocer cómo afecta a la vida cotidiana de las personas las políticas públicas. Entonces, en esta dimensión, nosotros prestamos atención a cuáles son los programas o las iniciativas públicas que llegan con mayor o menor fuerza a los distintos establecimientos que nosotros pudimos entrevistar. Por sorpresa, como ya decían en esta comparación público-privado, por sorpresa nos dimos cuenta que hay establecimientos privados y también subvencionados que tienen vínculo con las iniciativas que hace el Instituto Nacional de Deporte o el Ministerio del Deporte. Entonces hay un vínculo en relación con los públicos menor, pero existen en algunos lugares de Chile. Oye, y perdona, Rodrigo, para que no se me vaya, perdón la interrupción. Y respecto, digamos, del FNR 6% deporte, yo tengo la impresión de que no hay mucho, digamos, ¿cierto? No hay mucha vinculación entre las escuelas y la postulación, digamos, a ese FNR. Y ustedes que estudiaron esto, ¿qué nos pueden decir? Bueno, toda la pregunta interesante. Nos dimos cuenta de que las escuelas públicas no siempre se organizan como club deportivo versus colegios privados, que regularmente se organizan como establecimiento y también como un club privado que lleva su mismo nombre. Tienen personalidad jurídica, exactamente. Mira. Entonces, interesante. Es interesante porque son cuestiones que nosotros creemos que al hacerse visibles, en el fondo se pueden gestionar también para intentar aportar o nosotros muchas veces decimos mejorar la vida cotidiana de las personas. Entonces, las escuelas públicas, al estar escasamente vinculadas entre sí, probablemente quien sí logró constituirse como club deportivo no logra transmitir esa experiencia o ese know-how a otra y básicamente trabaja cada una de forma aislada. Entonces, ahí creemos nosotros que en relación con esos fondos que son regionales, que no es poco dinero, se podría también hacer algo. O sea, una escuela, que aquí quizás también pasar el dato, si es que hay algún profesor o profesora o algún equipo directivo de una escuela pública escuchando, en el fondo una escuela se puede constituir como club deportivo a secas o como club deportivo escolar. Y constituirse como club deportivo escolar, que no es muy difícil, les permite también acceder a muchísimos beneficios que ofrece el Estado. Claro. Entonces, esa sensación de poco aporte económico desde el Estado hacia las escuelas se puede resolver, por ejemplo, con esa iniciativa.
yo sé por experiencia que en las escuelas Claro. públicas muchas veces ocurren o estamos muy presionados por el CIMSE, por cumplir con estándar aquí, por distintas tareas. Entonces, sumar otra es sobrecarga, o podría llegar a ser visto como una sobrecarga, pero en el fondo también quizás el vínculo que se puede realizar entre las distintas universidades con los establecimientos educativos podría llegar a ser un aporte. Entonces creo que eso es importante también mencionarlo. Las escuelas públicas se pueden constituir como club deportivo escolar y eso les permitiría también acceder a Postular al varios proyecto, beneficios. claro. ¿no? Sí, varios beneficios. Entonces, bueno, eso en términos muy generales es lo que hemos desarrollado como investigación. Estamos trabajando, como ya decía, hace 3 años en este tema y queremos seguir aportando porque creemos que en el mundo de la actividad física, del deporte y hoy, tanto como desde la nueva Constitución, por ejemplo, que se va a declarar el deporte, la actividad física y las prácticas corporales como derecho, creemos que es muy importante seguir avanzando en este tema porque hay mucho por hacer y hay mucho conocimiento por construir y creemos que la investigación puede aportar sin duda. Rodrigo, ¿y qué pasa, digamos, con la relación con salud? Porque uno ve que salud incursiona sobre el concepto de promoción de la salud. O sea, el tema del sedentarismo, también está el tema del tabaquismo, el alcoholismo, vivir sano, alimentación sana, todos esos aspectos y todos esos factores. Y, ¿no es cierto?, yo lo veo bien vinculado, digamos, a lo que ustedes están investigando. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen en esa materia? Súper. Como decíamos al principio, nosotros analizamos la presencia de Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Deporte en las escuelas. También está el Ministerio de Desarrollo Social con el Eje Vivir Sano. La presencia de salud en las escuelas es algo bien interesante porque lo que nos decían varios equipos directivos es que, lo digo en modo coloquial, nos están moviendo el rubro de nuestro trabajo. O sea, el equipo directivo estaba acostumbrado tradicionalmente a dedicarse a educar. Pero hoy, aparte de educar, hay que cuidar en términos de salud a sus estudiantes. Entonces, se suma otra responsabilidad a la escuela. Y esta responsabilidad de la escuela llega muchas veces desde el foco o el paradigma de salud, que es un paradigma biomédico que se enfoca en cada individuo aisladamente. Y para ser muy concreto, ¿qué nos dimos cuenta? Que algunas de las intervenciones de salud que llegan a la escuela se focalizan en individuos individualmente, de forma aislada, para resolver su problema. Y un equipo directivo nos comentó muy gráficamente eso. Llega una iniciativa de salud que se focalizó en los niños con obesidad y con sobrepeso. Entonces, el programa, lo que les decía a este equipo directivo es: trabaja con estos niños y niñas que están en sobrepeso para que obtengan niveles más sanos como de su peso corporal. Y estos niños se sintieron súper mal. ¿Por qué? Porque en el fondo decían: chuta, nosotros por estar más gorditos, más gorditas, tenemos que estar en este programa, mientras mis otros compañeros están jugando, están haciendo cosas más entretenidas que lo que estoy haciendo yo. Entonces eso fue un problema para un equipo directivo. Y decidieron, en el fondo, gestionar esta invitación del área de salud, abriendo la invitación. Entonces, para no generar problemas de convivencia escolar, que ahí sería la solución, termina generando un problema aún peor que llega de salud. Entonces, para no generar problemas de convivencia escolar, este equipo directivo lo que hizo fue abrir la convocatoria no solo para los destinatarios como identificados por salud, sino que para toda la comunidad escolar. Y así resolvieron ese problema. Entonces ahí nosotros vemos que hay cuando se acerca otro, por ejemplo, en este caso, cuando se acerca las iniciativas de salud a la escuela, tiene que haber un proceso de adaptación o de modulación a la cultura escolar, porque es muy relevante la cultura escolar cuando hablamos de promover actividad física, aumentar las horas de actividad física. Si me alcanza el tiempo, grafico con otro ejemplo. Una escuela nos contaba: gracias al apoyo del Ministerio de Educación, de Deporte, de Salud y de Educación, aumentamos las horas. Todos los días podían hacer actividad física.
y le empezaron a generar problemas de convivencia escolar y no sabían por qué. Porque en el fondo decían que el deporte es bueno, genera trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que algunos de sus estudiantes no tenían la ropa para cambiarse día a día. Entonces iban con la misma polera. Y al ir con la misma polera, sus compañeros lo comenzaban a molestar y terminaban habiendo peleas o conflictos de convivencia escolar. Entonces, cuestiones como esas son importantes a la hora de pensar las políticas llegando a las escuelas, claro. Excelente. O sea, hay que considerar la cultura escolar y esas cuestiones que son muy pequeñitas, que no siempre se ven desde el espacio en donde se crean los programas o las políticas públicas, son relevantes porque desde nuestro punto de vista puede mejorar el servicio que entregamos como Estado. Excelente. Oye, nos iluminaste, pero mucho. Y hemos aprendido mucho contigo, Rodrigo. Te damos muchas gracias. Y tenemos que hacer Gonzalo. deporte. Estamos obligados a hacer deporte con nuestra Estamos parte. obligados a hacer deporte, digamos. Lo importante es que genere alegría, placer y Placer. amistad. Así Esa es la idea. Esa es la idea. sin duda, sí. Vale, Nos despedimos entonces. nos despedimos, oye. Te agradecemos, Rodrigo. Muchísimas gracias Chao, por la chao, invitación. chao. Gracias, Rodrigo Sotolago, que estuvo con nosotros. Por nuestra parte, nos encontramos en otra oportunidad.